Bueno, yo quiero hacer una o dos cuestiones de privilegio. Una es contra el presidente de la Nación y contra la vicepresidenta que habilitan este pedido de sesión extraordinaria con temas que poco tienen que ver con la necesidad de la gente, mientras que cosas tan importantes como el presupuesto de la Nación Argentina sigue en espera, o cuestiones de salud, como las que planteó la senadora Terenzi, también siguen en espera. Pero yo me quiero referir, y quiero una cuestión de privilegio, quiero presentar una cuestión de privilegio contra el presidente y contra el ministro de Salud, por el anuncio hecho por el vocero presidencial Adorni sobre el retiro de nuestro país de la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé si tiene en claro la población en general que la Organización Mundial de la Salud depende de la ONU y que fue creada la ONU en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, por la tremenda desigualdad que existía en el mundo después de una guerra tan espantosa y la necesidad que tenía el mundo de encontrar puntos comunes entre los distintos países que tendieran a solucionar tanto dolor y tanta herida que había quedado. Uno de los brazos de la ONU fue la Organización Mundial de la Salud. Argentina formó parte de los países que fundaron la ONU y formó parte de los países que fundaron la Organización Mundial de la Salud. Mire, prácticamente el mundo entero forma parte y está representado en la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? Vigilancia epidemiológica, dar alerta de determinadas situaciones, de epidemias, de endemias, de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas, como puede ser el tabaquismo, como puede ser, o sea, que no son cuestiones infectológicas. Tiene además, y creo que es su tarea fundamental, una tarea solidaria. Dice claramente que una de sus funciones es propender a que todos los países del mundo y los ciudadanos de todos los países del mundo tengan la posibilidad de tener una salud independientemente del país donde vivan. Y para eso trabaja. Y de hecho hay cosas para mostrar de la Organización Mundial de la Salud. Miren, nosotros los que ya tenemos unos cuantos años y todavía hay gente que puede recordar porque en su cara se ve las huellas de la viruela. Enfermedad que fue mortal, con un 30% de mortalidad en el mundo. Y sin embargo, gracias a la intervención de la Organización Mundial de la Salud, donde todos los países del mundo pusieron recursos para hacer una vacunación masiva, porque no se erradican las enfermedades, sino es que todo el mundo se vacuna. De hacer una vacunación masiva, en el 77 pudimos decir que el mundo estaba libre de viruela. Recordamos también lo que fue la epidemia de la polio. Acá, en el Hospital Muñiz, están los piletones donde se ponían a los pacientes con polio para hacer algún tipo de ejercicio. Todavía vemos algunos compañeros, algunos amigos con secuelas de polio. Bueno, mucho tuvo que ver la Organización Mundial de la Salud en alivianar la polio en sus campañas de vacunación, en las instrucciones que daba a los distintos equipos de salud de cómo manejar los pacientes. Pero además, es la Organización Mundial de la Salud el organismo rector de normas que ponen al acceso del mundo los distintos tratamientos para las distintas enfermedades. Miren, la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, a través de la OPS, que es un brazo de la OMS, acá en América Latina, llega hasta el último municipio, con algún manualcito de instrucciones de tratamiento. Los que ejercemos la medicina, los que estudiamos la medicina, en algún momento algo de la OPS estudiamos. Esa es la finalidad.
¿Sabe cuál es la finalidad esencial? La solidaridad. Para eso se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso adhirieron todos los países del mundo. Ahora resulta que nuestro presidente, dice su vocero, porque quiero decir que busqué en el boletín oficial, si es que había sido publicado y no, hasta ahora no está publicado, dijo su vocero que nos retiró de la Organización Mundial de la Salud. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? Si la Organización Mundial de la Salud fue, entre otras cosas, el organismo que salió nuevamente a través de OPS a repartir vacunas en los países que no podían acceder a la vacuna, porque los países poderosos habían comprado 3 y 4 veces la cantidad de dosis necesarias para vacunar a su población y acaparaban las vacunas y no dejaban que llegue al resto del mundo. Vuelvo a decir, se equivocaron, porque mientras el mundo no se vacuna, la enfermedad se sigue multiplicando, sobre todo en un mundo tan global como el que tenemos. Por eso es que la OMS y OPS salieron también a distribuir vacunas y compraron vacunas más económicas y se las pudieron acercar a los países que no tenían. Eso es solidaridad. Este presidente, en verdad, siempre lo pensé, siempre lo demostró, porque cuando le recorta a los jubilados, cuando manda a golpear a los jubilados, cuando tratan de extremistas a jóvenes que van a manifestar por el derecho a una universidad pública y gratuita y los encarcelan, ese presidente que va con la motosierra amenazando, ahora forma parte del mayor escándalo que recuerda a nuestro país. Y yo no voy a decir más que lo que dice la prensa. No voy a decir más que lo que vi en los medios de prensa. Cuando lo acusan a él que él pudo haber sido, ¿saben qué dice? Ah, no, bueno, bien, el que entra en la timba, no le importa. Pero destapa una olla mucho más grande, que es la de que los propios suyos, porque entre las cosas que yo escuché en esta novela, porque Netflix se cayó en estos días, porque no vemos Netflix, estamos todos pendientes de la novela, del escándalo, de la vergüenza que nos da lo que sucedió. Entonces, la esposa del ministro dice que a sus oídos le llegaron versiones de que el entorno del presidente cobraba para que el presidente... Bueno, yo quiero decirle a la otra ministra, que dice siempre, el que las hace las paga, espero que la cite a esta periodista, esposa de otro ministro, para que diga claramente quién le dijo que el entorno cobra y cuánto cobra. Entre esas a las que mencionan es a la hermana del presidente. Entonces, entre las cosas que uno va escuchando en medio de esta novela, escuché una periodista que dice esto. Lo que ha pasado es que ese presidente aplica la política de la bestialidad. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces lo explica. Ya no se trata de que no me importe lo que le pasa, ya no se trata de no tener empatía por el otro. Se trata simplemente de cagar al otro con tal de conseguir lo que yo quiero. Y eso es lo que hizo el presidente. Y eso es lo que hace cuando nos retira de la OMS. Con tal de hacer lo que su jefe de Estados Unidos hace e imitarlo como corderito, porque es león para los que no tienen, pero cordero para los que no puede enfrentar. Bueno, ese presidente no le importa lo que nos va a pasar a los argentinos cuando nos retiremos de la Organización Mundial de la Salud. No le importa que no podamos acceder a las vacunas. No le importa que no podamos comprar a precios accesibles las vacunas y los medicamentos para enfermedades como el VIH, para los tratamientos oncológicos. No le importa, porque aplica la política del bestialismo. Y yo, además de plantearle una cuestión de privilegio, quiero decirle, yo siento que aunque me digan que es mejor que se caiga solo, siento que yo no quiero que se caiga. Yo quiero que le vaya bien. Pero quiero decirle, señor presidente, que usted
no va a quedar como un buen presidente, va a quedar como un presidente bestial que nos atropelló a todos los argentinos. Muchísimas gracias.